Hola, saludos, bendiciones, el Señor te guarde. Hoy voy a compartir con ustedes un versículo que me ha llamado la atención estas semanas, que he podido compartirlo con algunos hermanos de la iglesia que han aportado también a que impacte un poco más en su significado, lo que podemos aprender de él. Lo voy a poner aquí para que puedas verlo. Es Marcos, el capítulo 1, el primer versículo, el primer capítulo de este evangelista, y dice en el versículo 14: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esta es la primera expresión que el evangelista Marcos registra de los dichos del Señor Jesucristo. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Llegó el tiempo, dice Dios, en que el plan de salvación se va a consumar, en que esta idea de Dios de poder entregar al hombre perdón de pecados se iba a hacer una realidad. Ya no solamente iba a estar en la escritura, sino que se iba a hacer práctico, iba a ser visible para los hombres. Y el reino de Dios se ha acercado porque vino el mismo Dios y se hizo semejante en todo a nosotros, con excepción del pecado, en la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesús es Dios. Y Él vino y se acercó a nosotros para mostrarnos las cosas de Dios. Entonces el Señor dice: el tiempo se ha cumplido, llegó el momento, el reino de Dios se ha acercado, ya está al alcance tuyo. Y dice aquí que debemos arrepentirnos y creer en el Evangelio. El diccionario de la Real Academia dice de arrepentirse que es sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo, lamentarme por algo que hice o por algo que dejé de hacer, o cambiar de opinión o no ser consecuente con un compromiso. ¿Sabes? Me comprometí a hacer esto y después cambié de opinión y lo lamento. Uno dice: no debía haberlo hecho. El arrepentimiento es parte de nuestra realidad cotidiana. eh, Hicimos algo y después lo pensamos bien y decimos: chuta, esto no debería haberlo hecho. Lo siento, lo lamento. Si pudiera hacerlo de nuevo, lo haría de esta otra forma. Decimos: ¿cuántas veces? Bueno, el arrepentimiento respecto a Dios también es algo frecuente. Cuando uno le habla a las personas de Dios y les dice: pero ¿cómo es posible que nosotros, que necesitamos a Dios, que somos débiles, nos demos cuenta de esa fragilidad solamente cuando nuestra vida está en peligro, o cuando una enfermedad nos atormenta, o cuando la muerte toca a un ser querido? ¿Cómo es posible que podamos vivir sin Dios? Y las personas generalmente dicen: sí, ¿sabes qué? Realmente yo me arrepiento de, de, de haber vivido lejos de Dios, de haberle dado la espalda, de no haberle considerado. El problema es que a veces ese arrepentimiento llega hasta ahí. Y el Señor Jesucristo dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento es darme cuenta de que lo hice mal. Es decirle a Dios: sabes, me equivoqué, fallé, porque pequé contra ti, sí, porque te dejé fuera de mi vida, también, porque no te incluyo en mis decisiones, igualmente, pero no puede llegar hasta ahí, porque el arrepentimiento despeja el camino o el espacio para que entonces yo pueda hacer lo que es realmente eh, el paso que debo dar para tener salvación y perdón de pecados. Por eso el Señor Jesucristo dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. No puedo llegar solamente hasta lamentarme por la vida que he llevado hasta aquí. Tengo que poner al Señor Jesucristo en ese lugar principal y entregarle mi vida y creer en lo que Él ha hecho por mí y, y, y confesarle o decirle que Él es mi Señor y mi Salvador. Por eso el Señor dijo: tienes que arrepentirte y tienes que creer en el Evangelio. El Señor Jesucristo vino a dar su vida en una cruz para que tú y yo
tengamos perdón de pecados. Y para poder hacer que eso sea cierto, sea una realidad, sea algo que esté anotado en mi cuenta, yo tengo que creer en el Señor Jesús. Tengo que creer en lo que Él hizo. Por eso no puedo llegar hasta arrepentirme y quedarme solo con la lamentación de eso. Algunos, después de arrepentirse, quieren cambiar su vida, quieren ser mejores. Otros van a una iglesia. Otros sencillamente definen tener prácticas en su vida más ordenadas. Y eso está bien. Pero lo que es necesario es que el Señor Jesucristo sea puesto allí, en el lugar principal. Por eso el Señor dice: arrepentíos y creed en el Evangelio, que esta bendita palabra de Dios, lo primero que el evangelista Marcos registra de los dichos del Señor Jesucristo, impacte tu corazón y que no solamente te arrepientas, sino que creas en el Señor Jesucristo, en que Él dio su vida en una cruz para que tú y para que yo tengamos nuestros pecados perdonados.